Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Vamos a reflexionar un poco sobre la oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, dice, ¿ya? En la Biblia hay muchos temas, como hemos venido escudriñando, aprendiendo. La Biblia está lleno de diferentes temas para nuestra edificación y conocimiento. Pero uno de los temas más importantes, así lo creo, todo es importante. Si viene de Dios, todo es importante. Uno de los temas más importantes, la Biblia, es la oración. Porque la oración es comunicarse directamente con Dios, es hablar directamente con Dios. Es hablar con Dios en adoración, en confesión, en peticiones, en acciones de gracias, por supuesto, pero es una relación directa con Dios, hermano. Cuando nos ponemos a orar, qué privilegio que tenemos que acceder directamente a su presencia y que Dios nos atiende. Él no está pidiéndonos que tengamos esperemos, no, inmediatamente. Ahí está Dios en su trono de gracia, ¿ya?, para atender nuestra oración, ¿ya? Entonces, por eso es importante hablar con Dios directamente. Qué privilegio sentimos cuando hablamos con alguna persona importante en este mundo. Pero cuánto más privilegiados somos al estar delante de Dios y hablarle. Y no solamente hablarle, Él nos escucha, nos atiende, nos responde, por supuesto, según su soberana voluntad, con acciones de gracias, por supuesto. Entonces dice Santiago 5, ahí vamos, conocemos este versículo, 5, 16 y 17 va a tomar el ejemplo de hombres, un varón que tuvo, Señor, toma el ejemplo de zonas de oración, de eso que se relacionan con Dios. Santiago dice de esta manera, 5:17, para empezar, ¿ya? Santiago 5, capítulo 5, y versículo desde el 16, 17 y 18, ¿ya? Dice así. 5:16, palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego toma el ejemplo del Antiguo Testamento de este varón que era Elías, ¿ya?, como ejemplo de oración eficaz. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no lloviese sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Toma este ejemplo de este varón, Elías. Conocemos su historia, ¿ya? A no ser que alguien sea nuevo, pero ahí está. Está tomando este ejemplo que está registrado en la Biblia, en Primera Reyes, capítulo 17. Pero una vez más lo voy a leer este versículo, ¿ya? Al final del versículo 16, la oración eficaz puede mucho. Una oración eficaz es una oración conforme a la voluntad de Dios,
conforme a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Entonces, ahí nos muestra que es una oración conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, ¿ya? Ahora dice en el 17, este hombre no era ningún hombre más superior que no dice así, más un superhombre por así decir, era un hombre natural, como nosotros, y tenía pasiones semejantes a las nuestras. Pero la diferencia es que oró fervientemente. La oración ferviente habla de una oración ardiente, una oración con fervor delante de Dios. Y entonces Dios atendió su oración. Así que este hombre tenía una naturaleza semejante a las nuestras, igualito que nosotros, con debilidades, con flaquezas, pero era un hombre de oración. Ahora, vayamos a ese pasaje brevemente, vamos a ver, cuando Santiago nos toma el ejemplo de este varón, y vamos a ver 3 casos. En la Biblia hay, pero hombres y mujeres, miren, hombres y mujeres que oraron con fervor, y Dios les respondió. Pero vamos a ver de 3 varones. Pero hubieron mujeres de oración también, por supuesto. En el capítulo 17 de Primera Reyes está registrado este hecho histórico. Dice así, de Elías. Saben la historia, pero vamos a tomar el lugar de su oración, ya, con fervor. En el 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías Tisbita, ya, un hombre semejante a lo nuestro, ya, aparece ahí en escena y Dios le envía. Y le envía a decir al rey Acab. Acab era el rey de aquel entonces. Dice así, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces le dice, en otras palabras, el mensaje que Dios le dio al rey de Israel. El rey de Israel, Acab, se había casado con una princesa ya de una nación pagana, la cual Dios había prohibido. Jezabel era su mujer. Y más adelante lo dice en la historia, Jezabel. Y Jezabel naturalmente no era del pueblo de Israel, era hija de un rey también pagano, Etbal era, y se casó con ella y pues le inclinó su corazón hacia su pueblo, hacia las prácticas de su pueblo pagano, hacia la idolatría. Y como el rey inclinó, todo el pueblo se inclinó, hizo inclinar el corazón hacia los ídolos que eran Baal, el ídolo de esa nación. Entonces dice, por eso Dios le envía, va a enviar una disciplina, esto es disciplina de Dios a su nación, a la nación de Israel, ya que no iba a llover. Cuando no llueve, la tierra no produce, por tanto hay hambre. Apenas en estos tiempos vemos que no llueve y la gente se desespera porque no produce, pero fueron 3 años y más. ¡Qué hambre! Y entonces le dice a Acab, vive Jehová Dios de Israel. Este es el asunto. En cuya presencia estoy. ¿Qué está diciendo? Que vivía Elías en constante comunión con Dios, ¿ya?
Su oración aquí iba a ser breve, eficaz, certera, pero vivía en comunión continua con Dios. No es orar solamente en ese momento, no solamente de ese momento. Él dice, en cuya presencia estoy, no va a haber lluvia ni rocío en estos años. Bueno, el mensaje breve al rey, y como que no, la historia relata que no hubo lluvia, lo escondió a Elías, y bueno, después de los 3 años se aparece nuevamente de parte de Dios. Dios mismo le dice, ahora aparece ante el rey Acab. Y Israel se había corrompido de tal manera, la idolatría es abominación delante de Dios, hermano. Eso ya lo sabemos. La idolatría es abominación, porque es servir a otro Dios. Hay un solo Dios verdadero, Dios eterno. Entonces dice ya en el 18:1, estamos en Primera Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, Dios le dice a Elías, ve, muéstrate a Acab, muéstrate al rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y entonces obedeció, era bien obediente. El hombre que está en la presencia de Dios es aquel que obedece, se somete a la voluntad de Dios. Y entonces Dios le dice en el versículo, fue pues Elías mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Bueno, sigue la historia, y en el 18:36 ya, ahí le dice el mensaje de Dios, ya, cuando se aparece a Acab le dice que él había corrompido a toda la nación. El rey le echaba la culpa a Elías, pero Elías le dije, tú eres el culpable por haber corrompido la nación. Entonces, más adelante dice, desafía, porque a los profetas de Baal, porque había tanto entrado la idolatría en Israel, que además de la idolatría tenían profetas, pero eran falsos profetas, profetas de Baal, y eran 450 profetas, ya por causa de su mujer, que se llamaba, ¿qué? ¿Qué se llamaba? Jezabel, una mujer pagana. Por eso no es bueno. Dios desde antes mostró que no es bueno la unión en yugo desigual. Pero entonces aquí Jezabel, de su nación, introdujo la idolatría hasta en la tierra de Israel se había establecido ídolos y templos al dios Baal. Entonces le desafía Elías a Acab. Ahora se va a ver quién es el verdadero Dios. En el 18:19 dice así, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Habían otros más. El desafío estaba hecho. Ahí se va a ver quién es Dios, quién es el verdadero Dios. O Baal o el Dios de Israel. Entonces prepararon todo allí. Es en un monte. ¿Cuál era el monte? El monte Carmelo. La Biblia habla de varios montes, ¿ya? Tengo una relación. Pero en este caso, en un monte. En el monte Carmelo, donde iban a presentar la ofrenda, ¿ya? Y ahí se les convocó, se reunieron y prepararon el altar, ¿ya? Todo el altar, el sacrificio, los bueyes, la leña, el agua,
y dice, les da oportunidad allá, todo Israel reunido ahí, ¿ya? Entonces, y en el 24 dice, les da oportunidad primero a ellos, a los profetas de Baal. En el 24 les dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo los respondió diciendo, bien dicho. El Dios que responda con fuego. Estaba preparado todo, pero tenían que encender fuego, pero Dios, el verdadero Dios, tenía que manifestarse con fuego. Bueno, les da la oportunidad primero los profetas de Baal, ahí saltando, brincando desde la mañana hasta mediodía, no pasó nada, había un silencio. Cuando ellos gritaban, Baal, Baal, respóndenos, no había nada, todo un silencio. Desde la mañana hasta el mediodía, y ya pasado el mediodía, dice el 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ahora le toca a Elías. Entonces, el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acércame a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó las piedras, la ofrenda y agua y todo eso. En el 32 dice, edificó con las piedras un altar y todo eso lo preparó. Luego la leña y entonces iba a hacer. Aquí está la oración de Elías, en el 36, la oración eficaz. La oración eficaz, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo estas palabras: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesta que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué pasó? El 18. Todos, por favor, el 18. 2 y 3. ¿No están siguiendo? Primeros Reyes 18, 38. A la voz de 3. 2 y 3. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Una oración concreta, con fe, ahí en la presencia. No tuvo que estar horas como los otros profetas falsos. Y dijo, para empezar, dijo que el profeta dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al decir eso, estaba recordando el pacto que Dios había hecho con ellos, para con su pueblo Israel. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, ya sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Lo que lo han leído, y entonces cayó fuego de Jehová. Consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces reconocieron, postrados, Dios se glorificó. ¿Qué hizo con los profetas? El versículo 40 dice brevemente, entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, agárrenlo, tómenlo, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevaron, y los llevó Elías, ¿dónde? Al arroyo de Sison, y allí, ¿qué les hizo? Los degolló, hermano. 450, degolla, una matanza.
a los falsos profetas. Bueno, esa es la historia bien resumido de este varón de oración. Su oración breve, pero es que vivía en presencia de Dios, en cuya presencia, en constante oración, relación con Dios. La historia es amplia. Este varón fue arrebatado vivo al cielo. La historia sigue. Pero veamos otro ejemplo de oración. Un hombre que oró, este oró brevemente, un hombre que oró largamente, un varón de Dios. Se llama, y la Biblia lo llama, o lo toma como la oración más larga en la Biblia. Este varón se llama Salomón, el rey Salomón. Y está en Segunda de Crónicas, unas hojas más, ya, la oración de Salomón, eficaz del rey Salomón. En la inauguración del templo que había edificado para Jehová Dios en esa época, ya edificó un templo suntuoso, lujoso, con todos los servicios. Ya edificó el templo que se llamó el templo de Salomón para Dios. Está en Segunda de Crónicas 6, 12 al 42, ¿ya? Está el 6, 12, ¿ya? Desde el 6, todo estaba preparado. El pueblo reunido, y desde el 6, 1 hasta el 11 da un sermón al pueblo. Y del 12 al 42 está la oración, bien larga. Mira, desde el 12 hasta el 42, si lo puedes ver. Esa es una oración, pero qué extensa, una oración más larga. Dice que es la oración más larga de la Biblia. ¿Cuántos están atendiendo? Digan amén. Ya estamos aprendiendo o recordando si lo saben, ¿ya? Dicen los que han escudriñado allí, es la oración, una de las oraciones más largas en la Biblia. ¿Cuánto oramos? Pero eso es en la guía del Espíritu. Este varón hizo una oración más larga, la más larga de la oración de la Biblia. Y también ahí dicen, comparan con la oración más corta de la Biblia. ¿Cuál es la oración más corta en la Biblia? La de Pedro. Esas comparaciones, es la más corta, la de Pedro. ¿Recuerdan aquel episodio cuando Jesús comenzó, en la noche, estaba pasando en el bote y Jesús se apareció sobre el mar, caminando sobre las aguas. Y Pedro le dijo, Señor, manda a mí que camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, ya, por la palabra de Dios. Pero miró pues para abajo, miró el peligro y dijo, se comenzó a hundir Pedro. Y entonces Pedro en ese momento dijo esa palabra en oración, Señor, sálvame. Esas dos palabras son una oración bien breve, ¿ya? Si lo pueden ver en los evangelios. Comparando con esta oración, la más extensa de Salomón. Salomón, después del discurso, estamos en Segunda Crónicas, capítulo 6, y el versículo 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos largo. Bueno, está dando las especificaciones de la construcción, el lugar donde se puso de oración, extendiendo las manos. Entonces dice, lo leo el 13, porque Salomón había hecho un estrado de bronce, de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho, y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio. ¿Qué hizo Salomón allí? Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y qué más, y extendió sus manos al cielo y dijo,
Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y las misericordias con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. La oración sigue. ¡Qué tremendo! Salomón de rodillas, con las manos levantadas, ya larga oración. Lo va a leer, pero al final dijo esto, no lo vamos a leer todo, ya. Su oración en el versículo, en el 40, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. Estaba inaugurando el templo. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, se han vestido de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu pueblo, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Ya, él era hijo de David, Salomón. Qué largo la oración, no hemos leído nada, ya nos cansamos, ya me canso. Pero mire, el 7:1 al 3, cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, la presencia de Dios, Shejinah llama. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, ¿qué dijeron? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Descendió fuego. Varones de oración, hermano. Así como descendió fuego en el monte Carmelo, descendió fuego en la oración de Salomón también, en el templo, llenó. Esta historia es larga, pero hay otro ejemplo. Tomemos otro ejemplo. ¿Cuántos están atentos? Amén. Va el tercero. Aquello que ya hemos compartido algo, la oración de Moisés. Moisés era otro varón de oración. Moisés, ¿quién no sabe de Moisés? En aquel episodio, en aquella escena, cuando se enfrentó en lucha con los amalecitas, ¿ya? Amalec no le dejó avanzar a Israel. Hemos compartido. Pero no le dejó avanzar en su trayecto hacia la tierra, hacia el monte Sinaí, y Amalec se le opuso, le hizo resistencia, y entonces, varón de Dios, Moisés, esto está registrado en Éxodo, ya, vamos a Éxodo, vamos a ver brevemente, Éxodo, esta historia, Éxodo 17, y lo que pasó allí. Israel, con Moisés al frente, cuando se le opuso Amalec, los amalecitas, no le dejaron avanzar. Y entonces dice así, 17:8. Entonces vino Amalec, peleó contra Israel en Refidim, en esa región. Y Moisés, dice en el 9, y dijo Moisés a Josué, su colaborador, el comandante del ejército,
un soldado, era un militar. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces Josué, bien obediente, como le dijo Moisés, pelean otra vez. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ya ahí abajo, en el campo, en el llano, estaba enfrentando a Amalec, Josué. Mientras que Moisés subió al monte o a la cumbre, junto con Aarón y Hur, subieron a la cumbre del collado. ¿Qué hicieron? Para ver desde ahí, para ver el espectáculo. No, por supuesto, pero ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés ahí? Y dice en el 11, y sucedía, ya estaba enfrentado la batalla, ya, la contienda, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, qué importante, las manos, como Salomón también levantó las manos, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ya ganaba, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Qué estaba haciendo Moisés con las manos levantadas? Pues orando a Dios, en oración, hermano. Qué importante es el apoyo de la oración, hermano. Qué importante estar en esa comunión con Dios. Y Dios va haciendo ya su labor. Entonces cuando Moisés levantaba las manos ahí, Israel prevalecía con Josué al frente, pero cuando se cansaba, pues, mira ya desde la mañana y a las horas que avanzaba, ¿quién puede estar con las manos levantadas ahí? El hombre como persona nos cansamos, hermano. Y entonces, ¿qué hicieron? Qué importante es el apoyo de los hermanos, de los siervos de Dios en la oración, hermano. Cuando vemos la debilidad en alguien, pues, tenemos hermanos que nos apoyan ya en nuestras debilidades. Pero voy a leer algo más. Dice así. El 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba sus manos prevalecía Amalec. Ya es tipo de la carne, hemos dicho, pero no solamente tipo de la carne, tipo del mundo y tipo del diablo, ¿ya? Entonces ahí, en oración, hermano. 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y estaba de pie, se cansaba también de pie, y tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. ¿Y qué más? Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno, así dice, sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mire, todo el día con las manos levantadas, hombres de oración, hermano, ya es un tipo de oración ahí, ya. Entonces, dice el 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ya, bueno, ahí hubo la victoria. Este es un tipo de oración, pero como personas y como siervos del Señor, como lo era Moisés al frente de toda una nación, se cansaba, hermano. Los siervos de Dios también se cansan. Tienen debilidades, o tenemos debilidades, hermano. Pero qué bueno hay quienes, en vez de juzgar o criticarlos, pues les sostienen los brazos. No va a venir y va a agarrar, no. En oración, hermano. Estamos hablando de la oración. Qué bueno es si ven debilidades, flaquezas, pues apoyarnos en oración, todos, no solamente los siervos. Qué buena es esa actitud espiritual
de apoyarnos en oración. Por eso decimos, unidos en oración, decimos, ¿no? Nuestras oraciones pequeñas ponemos, pero en todo debe ser. De esta manera, para que nos apoyamos en todas nuestras debilidades, hermanos. Qué bueno que haya, como Aarón, como Ur, que colaboraban en el desarrollo de la obra, no solamente en la oración, en el desarrollo de toda la obra del Señor. Nos necesitamos los unos a los otros, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Cuando Moisés levantaba las manos, ¿qué tenían las manos? ¿Qué tenían las manos? La vara. Sostenía la vara. ¿Y sabe qué representa la vara? Autoridad. La Biblia enseña que la vara es autoridad. Apoya a las autoridades a sostenerse en oración, hermano. Autoridad. Y como autoridad de Israel, Moisés estaba ahí orando a Dios, ¿ya? Y fue todo el día hasta que se puso el sol, hermano. Miren, esto está relatado ahí, va a terminar brevemente. Son escenas, son ejemplos para todos nosotros, para enseñarnos muchas cosas. Hombres de oración. Uno, Elías, que oró en el monte. 2, Salomón, que oró en el templo, hermano. Y Moisés, que oró allí en el llano, ¿ya? Es una oración, esto llaman una oración de batalla. Oración y batalla. Eso también se llama intercesión. Lucha en la oración, hermano. Había oración y batalla. Moisés orando, Josué peleando ahí, ¿ya? Moisés colaborado ahí, ¿ya? Con apoyo. Y se llama intercesión. Qué bueno es eso para obtener la victoria en cualquier situación y tribulación. Quiero hacer un paréntesis breve. Hace muchos años aquí, estábamos en la Vázquez. Allí había las reuniones que se llaman de intercesión. Oración e intercesión. Los antiguos recuerdo. Los nuevos, bueno, les explicamos. ¿Qué era eso? El pastor Miguel ahí, aquí están varios, la familia Sillarico está aquí con ellos, su mamá y todo, ya partió. Había oraciones de intercesión, hermano. Eso era una locura. Locura era en esas reuniones. No era una hora, no. Horas de lucha ahí. Y en lenguas, ya en batalla. En todo eso, no sé cuántos están aquí, no sé. Yo recuerdo, te doy gloria a Dios, las luchas que allí se han enfrentado. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha usado de esa manera. Algunos piensan que aquí, tal vez pensarán, pero aquí no se ora en lenguas, ¿no? Hemos orado en lenguas. Toda la oración, era en lenguas, en batalla, hermano. Pelea, lucha. Una de ellas, una sierva, era pues la mamá de la familia Sillarico. Oh, no, y muchos otros más. Estábamos ahí. Hemos visto la oración de batalla y las victorias que se han conseguido, ¿ya? Eso ha servido, ya ha servido. Lo que sostiene la obra es Dios. Pero esas intervenciones han colaborado para que hoy sigamos en pie. Yo le doy toda la gloria y la honra al Señor, porque hemos tenido que atravesar todo eso, ¿ya? Eso era una locura, pero entrabas ahí, estábamos locos, hermano, dando vueltas ahí.
Lenguas, batalla. ¿Ya? No, algunos piensan, aquí oran seguro, en lenguas varios, ya, no estamos haciendo fluir. Yo también oro en lenguas. Como dijo Pablo, yo oro mucho en lenguas. Más que todos, dijo Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras bien explicadas que 10,000 palabras que no se entienden. Podemos orar lenguas y lenguas. Ahí era toda una batalla. Y entonces estaba pasando algo así. Allá con Josué, con Moisés. Entonces es bueno orar. Es bueno orar en entendimiento. Es bueno orar, dice Pablo, en el Espíritu, con lenguas también. No hay ningún problema. Hermanos que tienen ese don de lengua, sigan orando. Sigan. Yo en casa oro. Pero aquí estamos enseñando. Dice la palabra con estos breves ejemplos. 1, la oración de Elías, de victoria, hermano. ¿Ya? La oración de Salomón, ¿ya? De adoración es eso, en el templo, inaugurando el templo de Salomón. Y la oración de Moisés allí, en la lucha, en la batalla, hermano, apoyando, hermano, en oración, orando en todo tiempo. Pablo, ahí hay muchos más. Este es del Antiguo Testamento, en el Nuevo hay. Pablo dice a Timoteo, pues, quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda, dice Pablo. Quiero que los hombres oren en todo lugar, ¿ya? En la iglesia, en la casa, en el campo, en cualquier lugar, hermano. Pero tiene que ser con manos santas, sin ira, ni contienda, delante de Dios. La victoria es del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La victoria es del Señor y para su pueblo, hermano, para el beneficio de todos los creyentes. Hermano, antes de estar juzgándonos, ya tenemos debilidades, flaquezas. Es mejor que sostengas la mano de tu hermano, hermano. Es apoyarnos en oración, hermano. La iglesia primitiva empezó orando. Eso lo sabemos en Hechos de los Apóstoles. La iglesia empezó en una actitud de oración, un breve para terminar. Hechos 4, ahí empezó la oración en Hechos de los Apóstoles. En Hechos 4, ya, desde más antes está, pero a ver, de 2:42 dice así, 42 dice así. 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas y perseveraban. ¿Cuántos eran? 3,000 personas. Y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano. Capítulo 4, breve estoy sacando, 4:24, dice así. 4:21, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ya? Todo lo que en ellos hay. Y así su oración sigue hasta el 31. También es la oración de los creyentes al principio. El 31 dice así, lo leemos todos, ayúdenme el 31. Estamos en Hechos 4:31, a la voz de 3, 2 y 3. Y cuando hubieron orado, ¿cómo empezó ¿qué pasó? ¿Cuando oraron?
el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Hubo un temblor y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, Dios se manifiesta por fuego, con poder, con autoridad, hermano. ¿Podemos seguir hablando de la oración? Hombres y mujeres de oración, hermano. Pero vamos a orar mejor. En una reunión de esos de líderes, comparto, antes asistíamos a reuniones, nos convocaban de diferentes. Hablaron pues de la oración, varias, pero la oración y esto, la otra. Y un hermanito bien sencillo dijo, todos hablaban, ¿no? Los pastores, de la oración. Un hermanito bien sencillo, hermanos pastores, ya hemos hablado de la oración, pero ahora oraremos, dijo el hermanito. Ahora vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Es bueno hablar de la oración, pero es mejor orar, hermano. Vamos a orar. Que Dios nos fortalezca para estar siempre en una actitud de oración y que nuestros hermanos nos apoyemos los unos a los otros en todas nuestras tribulaciones, hermanos, ya, que no demos lugar a otras cosas, es apoyarnos, hermanos. Oremos, oremos, hermanos, dando gracias a Dios. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.